Los cementerios siempre han sido terreno fácil para las historias de terror. El silencio pesa, el viento habla y la mente nos engaña. Pero, ¿qué pasa cuando no es solo la imaginación la que actúa? ¿Qué sucede cuando las historias que llegan a tus oídos no son simples rumores, sino relatos con detalles inquietantes y patrones imposibles de ignorar? A través de nuestras redes sociales comenzamos a recibir mensajes, anécdotas de un lugar en particular, un cementerio con mausoleos de otra época, pasillos estrechos, senderos oscuros y algo más, algo que no podíamos dejar pasar. Fue entonces cuando decidimos ir. Sobre el atardecer, con nuestras cámaras, nos adentramos en el corazón de esta historia. En esta primera parte compartiremos lo que vivimos, lo que sentimos y las experiencias que nos contaron ustedes. ¿Fueron solo casualidades? ¿Nuestra mente nos jugó una mala pasada? ¿O realmente hay algo que no debería estar ahí? Abrí los ojos, subí el volumen y por favor no apagues la luz. Just think about me, I'm just as free as any daughter. I do what I like and how I love it. I used to say while I'm old, say I'll be right in my time. Bueno, comenzamos un nuevo capítulo de No apagues la luz, esta vez con un formato diferente, una escenografía diferente. ¿Quieren empezar contando de qué trama va a ser este capítulo? Sí, bueno, el capítulo de hoy va a tratar acerca del cementerio de nuestra ciudad, emblemático cementerio ubicado en la avenida 9 de septiembre. Nosotros, bueno, hace relativamente poco hicimos una visita. Estuvimos filmando ahí en el cementerio, estuvimos explorando algunas anécdotas, algunas historias. Entonces la idea de este capítulo, y con este formato tal vez más distinto, más estilo podcast, la idea es hablar un poco de lo que fue nuestra experiencia en el cementerio. También hay que decir que va a ser un capítulo doble, estamos cerca del cierre de temporada, cerca del cierre de año, entonces quisimos hacer algo diferente. Van a ser dos partes. Esta es la primera parte de lo que es nuestra visita al cementerio. Vamos a estar comentando un poco de anécdotas, un poco introduciéndonos en el tema, y ya luego la segunda parte vamos a adentrarnos de lleno en el cementerio. Bueno, para comenzar, vamos a contar el recorrido que hicimos en el cementerio. Nosotros primero fuimos a recorrer, a mirar cómo era el ambiente, qué habían. Fuimos a ver las tumbas, los mausoleos. Fuimos a ver básicamente todo y nos dimos cuenta que en el recorrido hemos tenido sensaciones variadas, cada uno sintió cosas diferentes. Si les parece, hagamos como una especie de recorrido cronológico desde el momento que entramos, los diferentes espacios que fuimos recorriendo y las distintas sensaciones que tuvimos en los diferentes momentos. Primero preguntarles a ustedes, ¿cuál fue como el primer impacto? ¿Cuál fue como la primera impresión que tuvieron del cementerio? Primero decir que hicimos una ofrenda. Sí. Antes de entrar pasamos a buscar unos claveles blancos y lo pusimos en una especie de altar que hay, que está lleno de flores. No sé si lo conocen o no, pero está como en el pasillo de la entrada, haciendo unos, que serán 20 metros
hay un altar en donde se dejan flores y demás, que hay una virgen, se lo deja a manera de ofrenda para no, como para mantener ese respeto a la hora de estar, ya sea como nosotros que fuimos a filmar, mantener ese respeto, saber que no estamos burlándonos tampoco de que estamos haciendo algo. Es como una especie de bandera blanca, como una especie de no ofrenda de paz, de decir, venimos acá sin intención de lastimar a nadie ni molestar a nadie, sino como simplemente a explorar y a conocer. Claro, y personalmente yo lo sentí más como una protección también, como una forma de estar más tranquila, de que no estamos haciendo nada malo. Sí, sí. También. Y bueno, una vez que entramos, que dejamos nuestra ofrenda, empezamos primero a grabar algunas tomas, a hacer algunas imágenes de todo el cementerio en sí. Pero bueno, mientras íbamos haciendo esas imágenes, empezamos nuestro primer recorrido, por así decirlo, en el cual, bueno, empezando a hablar de mi experiencia, si bien en el principio estábamos haciendo tomas, yo estaba muy concentrado más en hacer tomas que por ahí en las sensaciones que tenía. Lo molesto sí, que fue creo que para todos, es de que el momento en que llegábamos se escuchaba un ruido muy fuerte que venía, yo creo, de la parte de atrás donde están los generadores de PEC. Se sentía un ruido muy muy fuerte, era un ruido molesto. Llegó un punto en el que ya cierta cantidad de horas que estuvimos se volvió muy molesto. Más que nada, bueno, cuando apenas llegamos, lo primero que creo que nos llamó la atención fue ese ruido. Mientras hacíamos el primer recorrido, que aclarar que estábamos de día todavía. Era todavía que apenas empezamos a recorrer, era de día, se veía absolutamente todo bien claro. Sí, bueno, a mí en lo personal, yo nunca había visitado el cementerio, nunca había visitado esa zona del cementerio, y el primer impacto fue bastante grande, todo lo que fueron los íconos, los símbolos, las estructuras, los mausoleos, los panteones. Fue como muy fuerte. Yo de hecho apenas entré me sentí como un poco abrumado, como un poco sobrepasado por todas las imágenes, por todas las sensaciones porque es un espacio distinto, es como que una vez que vos pasas esa puerta hay una vibra diferente y como que ese impacto, ese cambio de ambiente, ese cambio de aire, a mí en lo personal me chocó un poco en un primer momento. Después, bueno, empezamos a filmar, como decís vos, Lauti, estábamos por ahí más concentrados en eso. Y bueno, y por ahí yo personalmente me calmé un poco, pero sí, la primera impresión fue ese impacto, ese choque con algo que nunca había visto realmente. Claro, de mi parte también era la primera vez que yo iba. Yo la verdad personalmente no voy al cementerio tan seguido, más que como para acompañar a mis familiares, a visitar y demás, porque más en la parte donde yo fui en realidad, no es incómodo, pero sí me da esas vibras de tristeza, de no querer ir ahí, porque bueno, son tumbas, son gente que falleció y bueno, es una perspectiva que tengo yo. Y a la parte a la que nosotros fuimos, nunca había ido, y la verdad el ruido ese a mí me inquietó bastante ya desde el principio, y más al final, que yo sentía que se escuchaba todavía más fuerte. Y más encima que nosotros nos fuimos ya de noche y se sentían más vibras tenebrosas, por así decirlo. Pero sí, en todo caso, las ofrendas que dejamos al principio me ayudaron como a sentirme un poquito más protegida, más tranquila, que yo sentía que con tan solo eso, o sea, no iba a pasar nada malo, por suerte. Sí, yo, bueno, de mi parte yo ya conocía el cementerio, pero nunca lo había visto de la manera en que lo vimos el otro día, por el hecho de que uno está más concentrado en cada detalle del cementerio. Porque no es que quizás alguien que va seguido al cementerio no le parezca tan abrumador, tan chocante, pero nosotros fuimos con la intención de observar cada detalle. Cuando empezás a observar muchos detalles, te das cuenta de que hay muchos símbolos, te das cuenta de que hay muchos pasillos cerrados, te das cuenta de que hay rincones por ahí un poquito más, como más en soledad quizás que donde se concentra todo, y es como que todo tiene un sentido, o como que cada uno, cuando ves esos espacios, hace que el sentimiento sea distinto.
a veces sentís que estás más tranquilo porque quizás estás en un pasillo grande, estás pasando, no tenés quizás las tumbas muy pegadas, no ves fotografías, no ves a lo mejor nombres, pero cuando te toca recorrer pasillos un poco más estrechos, empezás a ver fotos de personas, empezás a ver flores, empezás a ver regalos que deja la gente, y eso ya empieza a que cada uno tenga un sentimiento distinto en base a cada vez que lo va recorriendo cada vez más. Claro, empezás a sentir profundamente todo, básicamente. Es como en la parte de los mausoleos, donde están, hay algunos separados y hay como espacios muy estrechos que mientras vas caminando no podés evitar mirar para ese lado y te deja como inquieto. Sí, obvio. A mí personalmente, bueno, siguiendo un poco con el recorrido que hicimos, entramos con la parte de lo que son los mausoleos, son los panteones, y después hay la parte donde nos empezamos a acercar a lo que es la sociedad italiana y a los nichos que están ubicados por esa zona. A mí personalmente me invadió con muchísima tristeza, como que en un momento me dieron medio que ganas de llorar, como que todas las tumbas, todo era toda esa mezcla de sensaciones, todo ese aire distinto, toda esa vibra, y tal vez algo particular de ese espacio me produjo eso a mí personalmente, que fue algo pasajero, fue algo que se fue rápido, pero fue algo que me llamó la atención porque nada, es raro, supongo. Sí, pero es como más o menos intentaba explicar recién. La entrada al cementerio es más, ves muchos símbolos, ves muchas estructuras, pero mientras agarras ese pasillo grande del medio y empezás a recorrerlo cada vez más, te pasa eso de que se empieza a sentir como esa tristeza, por así decirlo, una vez que empezás a llegar a la sociedad italiana. Cuando pasás la sociedad italiana, el cementerio cambia también, son otras las estructuras y todo, y como que todo eso junto hace que uno también se sienta distinto a lo que es por ahí la pena entrar. En la pena entrar yo creo que es más, te llama la atención muchas cosas, porque ves muchas cosas, pero cada vez vas más al fondo del cementerio, sí te das cuenta de que es algo, o que mucha gente se siente triste al ir al cementerio. Es algo que uno por ahí, nosotros que fuimos con la idea de grabar más que de visita, nosotros fuimos a grabar, te pones a pensar que la mayoría de la gente va a visitar el lugar estando triste también, y es algo que también se nota a la hora de recorrer el cementerio, porque quizás en el principio hay muchas figuras importantes de la ciudad también, que por ahí a lo mejor las visitas no son tan tristes, sin faltar el respeto a nadie. Por ahí las visitas a lo mejor a ciertos personajes de la ciudad de hace muchos años, quizás no tienen tanto la misma tristeza que tienen las que están un poquito más al fondo, que empiezan a pasar en la sociedad italiana, que sí, ahí por ahí también nos pasó a todos. Creo que desde el momento que cruzamos la sociedad italiana se empezó a sentir un poquito más tenso, por así decirlo, el sentimiento de cada uno. Claro, y hay que aclarar también que hemos visto nichos que estaban decorados muy, de mi parte yo lo describiría como tierno, como sí, con mucho amor. Sí, con mucho amor, que también eso te genera como un poquito de tristeza al ver cómo estas personas querían mucho a sus seres queridos y bueno, y decoraron así, porque había nichos de niños, de personas jóvenes que todavía tenían un montón, entonces como que te genera esa tristeza, esa parte del cementerio, más que estaba todo al fondo del cementerio, básicamente. Sí, bueno, si les parece, porque todo esto que estuvimos hablando hasta recién es normal, por así decirlo. Sí. Es algo que cualquiera que visita el cementerio lo va a poder comprobar, que hay como una tristeza, como un duelo en el aire, como una solemnidad también en el aire. Pero es algo que es normal en el sentido de que la persona que entre lo va a sentir de esa manera. Seguro. Ahora me gustaría que vayamos por ahí más a las cosas más fuera de lo común que podamos haber sentido, que podamos haber experimentado. No sé si a alguno le pasó algo, sintió algo, tuvo alguna de estas experiencias. Bueno, a mí me pareció, en una parte del recorrido hemos empezado a ver pájaros, pichones que estaban... Sí, gorroncitos, ¿no? Sí, que estaban como, no atascados, pero como que se golpeaban mucho con
con los nichos o Sí, con los bueno, mausoleos y demás, tipo que pasaban por las partes, por los pasillos estrechos entre los mausoleos y demás. Y golpeaban mucho las puertas. Claro, eso me dio una vibra de no sé, rara, Sí, por así decirlo, tipo, no sé, es como, ¿qué hacían ahí? Y no Sí, era uno, eran varios. Uno lo veía y es como que si quisiera o entrar o Claro. morir, porque era como que con el mismo pico golpeaban las puertas de vidrio y Sí. demás como intentando llamar, como Claro. intentando entrar. Sí, como si estuviesen justamente atascados, como obsesionados o hiperfijados en algo en particular. Y sí, eso es algo que creo que fue una de las primeras cosas que vimos extrañas por Sí. ahí del cementerio. Sí, y también bueno, quizás yo lo sentí así únicamente, pero es como que se concentró, justo en un momento nosotros escuchamos uno y de la nada empezaron a caer Sí, bastantes. sí. Y empezaron a hacer sonidos como que nos llevaron a seguir el recorrido, por así decirlo. Nosotros fuimos para un lado, empezamos a escuchar un pequeño ruido, nos acercamos al ruido y cuando nos acercábamos ese ruido se empezaba a escuchar un poquito más lejos, íbamos hasta ahí, se escuchaba un poquito más Claro, lejos y así, pero nos como que se trataban de se había llevar. concentrado todo cerca nuestro. Claro, nos trataban como de llevar, de manejar ellos el recorrido, por así decirlo. ¿Pues Lautaro, alguna otra cosa que te haya llamado la atención, que hayas vivido vos personalmente? Bueno, en el momento que pasamos la sociedad italiana, es verdad que sí que el ambiente se volvió un poquito más tenso, pero yo creo que estábamos bastante tranquilos. Era también algo que nosotros esperábamos, sentir por ahí un poco esa tristeza o sentir a lo mejor una pequeña pesadez. Pero bueno, en el momento que llegamos a la parte ya un poquito más del fondo del cementerio, había un pasillo oscuros, esos son nichos. Sí, son nichos, Sí. sí. Había un pasillo muy oscuro y era de día todavía y era muy oscuro. Al momento de llegar yo sentí como muchas voces, o sea, como que llamaban muchos niños, por así decirlo, estaban hablando todo a la vez, como un murmullo bastante fuerte que lo sentí en el momento de llegar a ese pasillo. Obviamente yo en el momento también estaba el ruido fuerte, pero a mí me llamó mucho la atención porque fue llegar al lugar y mirar para ese lado y sentir como un murmullo bastante fuerte por unos segundos hasta que, bueno, ustedes me dijeron que íbamos a pasar por ahí. Pero sí, no sé si te acordás, Vale, por ejemplo, de eso, que habíamos visto ese tipo de nichos. Y fue. Sí. No recuerdo si fue ese pasillo en específico, porque ese dato nos dimos cuenta de eso cuando volvimos. Volvimos a pasar por ese pasillo. Pero si no fue ese pasillo, era el pasillo al lado. Fue todo en esa zona, de eso estoy seguro. Sí. El pasillo ese justo era muy oscuro. Yo le saqué una foto, lo voy a estar poniendo arriba. Y era un pasillo muy oscuro, y era como que se veía todo tan claro, menos ese pasillo. Sí. Sí, Era una vez demasiado que oscuro, entrabas sí. era como que perdías todo, o sea, era como no, Sí, se no volvía veías todo nada, mejor, sí. solamente el final del camino que era todo claridad, pero no sé, era tan cerrado ese Sí, lugar y que... ahí se sintió mucha humedad también, viste, como más pesado por ahí que el resto de los pasillos. Bueno, eso a mí de escuchar muchas voces me pasó a lo último. Yo siento que ha sido por el ruido de las máquinas, todo, pero a lo último del recorrido, cuando nos estábamos yendo, yo le comenté justo a Nahuel, o me parece que fue a vos, no me acuerdo la verdad, pero había comentado que esos ruidos se volvían cada vez más fuertes y yo sentía que habían voces también. Tipo que ese ruido creaba voces de personas, no de niños, pero de personas, y personas que no hablaban normal, que hablaban gritando, tipo que trataban de hacerse escuchar, por así decirlo. No me acuerdo a quién de ustedes dos se lo comenté, pero me acuerdo haberlo dicho porque ese ruido de las máquinas se sentía tan abrumador que llegaba a escuchar esas cosas también. Y me dejó más inquieta todavía, la verdad. Sí. Bueno, Nahuel. Bueno, a mí personalmente, algún evento así que me haya sucedido, en un momento estábamos buscando la tumba de Newton, por ejemplo. Sí. Y cerca de uno de los mausoleos, que estaba como medio entreabierto,
yo sentí como un cosquilleo en la nuca, medio en la zona de la cabeza, y me había llamado en ese momento también la atención Sí, me lo comentaste. ese mausoleo que estaba medio entreabierto, y como que me acerqué al lugar y el cosquilleo también se intensificó, era como algo raro, como una sensación muy extraña y un poco inquietante, como que no se sentía bien, por así decirlo. Una vez que me acerqué al mausoleo, me quedé 2 segundos ahí, leí el apellido, miré hacia adentro por los vidrios y seguí mi camino. El cosquilleo cesó, pero en ese momento fue algo muy extraño que me llamó mucho la atención, el haber sentido eso. Bueno, quiero, antes de empezar a contar, hablar sobre las anécdotas que nos contaron, quiero decir que en el recorrido nos acompañó mi pareja, la cual mi pareja es mucho más sensible que nosotros. Ella lo que es sonidos, lo que es sentimientos y demás, lo siente mucho más fuerte. No sé si, bueno, el capítulo pasado estuvimos en Bomberos, estuvimos con Orne y con Samu. Mi novia también es bastante sensible, así al igual que son ellos, que por ahí pueden escuchar o sentir muchas más cosas que lo que sentimos nosotros. Y bueno, quiero contar un poquito lo que sintió ella también al estar en el cementerio recorriendo con nosotros, empezando por en un momento, después de contar la primer Espera. Carajo, ese ruido, culo. No sé, a mí también me distrajo. Sí, me distrajo. Sí. Bueno, cuando contamos la primer anécdota que nos hicieron llegar, que lo contaste vos, Vale, en ese momento que hicimos, que ya empezamos con el segundo recorrido, estuvimos pasando de vuelta por la sociedad italiana. Estuvimos pasando en realidad por el costado. De un costado teníamos la sociedad italiana, sí, y del otro costado teníamos los mausoleos, y estábamos pasando como muy entre medio. No estábamos bien en la entrada a la sociedad italiana, y ella en ese momento me dijo que empezó a sentir como que se ahogaba, como viste cuando estás en una pileta que se te tapa primero la nariz, que después se te empieza a tapar o te empieza a entrar como agua más en la zona de la garganta y demás. Bueno, ella me dijo que sintió eso, sintió como que se ahogaba dentro de una pileta o de algún lugar con agua. Fue una de las primeras cosas que ella sintió en ese momento, y seguimos el recorrido. Después, ya llegando más al final, en el momento que estuvimos grabando lo de Newton, perdón, antes miento, cuando estábamos buscando la tumba de Cecil, en ese momento ella sintió en uno de los mausoleos que estaban golpeando la puerta desde adentro, digamos, del mausoleo, estaban golpeando la puerta. Ella es algo que me contó después, pero sí, ella sintió en ese momento, mientras hacíamos ese pequeño recorrido buscando la tumba de Newton, ella sintió como golpeaban uno de los mausoleos como de la parte de adentro. Y yo a esto lo que ella me contó lo quiero enlazar un poquito con lo que nos contaron los chicos fuera de cámara en Bomberos, lo que nos contaron Orne y Samu fuera de cámara, de que ellos han sentido muchas veces que en los mausoleos, que eso seguramente lo van a estar viendo también en el segundo capítulo, así que no se lo pierdan el segundo capítulo porque vamos a estar haciendo el recorrido con ellos, que también sintieron muchas veces cómo golpeaban la puerta de los mausoleos como desde la parte de adentro, digamos, como si estuvieran llamándolos. Y después, con respecto a los sentimientos, mi pareja también, más allá del molesto ruido que sentíamos, ella también empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza, se podría decir, no sé si fuerte, pero sí molesto dolor de cabeza. También, como les digo, ella es mucho más sensible que nosotros, y también puede que la energía que quizás nosotros sentimos, ella la sienta mucho más intensificada también. Así que bueno, quería aclarar eso antes de pasar a las anécdotas que nos fueron contando, los audios que nos fueron mandando. Qué bien, qué fuerte. Bueno, primero. Bueno, la primera anécdota.
quiero aclarar que en base a las anécdotas estuve investigando leyendas urbanas, las más conocidas, entre comillas, por así decirlo, que más se cree entre la comunidad. Y también del otro lado estuve buscando explicaciones más científicas, por así decirlo. Tipo, busqué de los dos lados de la perspectiva, por así. Con respecto a anécdotas que al principio hemos comentado que recolectamos por medio de nuestras redes sociales y de familiares también que nos han dicho sus experiencias en el cementerio, la primera fue la anécdota de mi abuelo, que ha sido guardia del cementerio por la noche. Él ha estado haciendo recorridos y le contaba a mi abuela que en sus recorridos él solía ver luces que se les acercaban entre medio de los mausoleos. No sé si, yo les comenté antes que los mausoleos tenían espacios muy estrechos, que era imposible no verlos, era como muy inquietantes. Y mi abuela me comentó que él le había dicho que solía ver luces entre medio de esos mausoleos que se les acercaba, y mi abuelo tenía el dicho de si no le prestas atención no te va a pasar nada. Entonces cada vez que a él le pasaban esas cosas, porque no fue una vez, fueron varias veces que le pasó, él se persignaba y seguía adelante, seguía con su recorrido, no le daba más importancia hasta irse. De esa anécdota intenté buscar dos explicaciones, encontré tres en realidad. Hay una leyenda que dice que las luces son espíritus que se manifiestan por medio de orbes, son almas que intentan comunicarse, que ven a una persona viva y quieren llamar la atención. Después está las luces de la muerte. Esto me deja un poco tensa también porque, bueno, yo no le comenté a mi abuela, pero las luces de la muerte aparecen antes de una tragedia o una muerte, y yo me comuniqué con mi abuela, le pregunté si mi abuelo trabajó de guardia antes de morir, o justo cuando murió él seguía trabajando de guardia, y ella me dijo que él estaba haciendo sus trabajos de guardia antes de morir, pero no sabe muy bien si fue en el cementerio o era en otra empresa que las estaba haciendo. Entonces, una de esas teorías también es que a mi abuelo esas luces les estaba advirtiendo que algo malo iba a pasar. Después está el otro lado de la perspectiva, que son los reflejos y los errores visuales. Esas luces, por medio del recorrido, yo la verdad no le pregunté a mi abuela, pero por ahí si mi abuelo tenía una linterna o alumbraba con una lámpara o algo, esas luces se podrían reflejar por el vidrio de los mausoleos y realizaba como una especie de luz que cada vez que él caminaba se les acercaba. Entonces eso también puede llegar a ser una explicación más o menos lógica de lo que le pudo haber pasado. Y bueno, y la mente crea experiencias raras sabiendo que está en un cementerio, entonces como que le puede llegar a encontrar como una explicación paranormal sabiendo que puede ser una explicación lógica. El hecho de escuchar un ruido o algo que a lo mejor lo escuchas en tu casa, lo escuchas en cualquier otro lado y es un ruido más, dentro del cementerio no es un ruido más. Claro. Dentro del cementerio vos estás un poquito más sugestionado, sabés que estás en un lugar donde hay muchas personas fallecidas. Eso no quita de que puede ser un error visual, pero tampoco quita el hecho de que quizás alguien esté rondando por esos lugares. No hay que descartar las dos cosas. Me quedo mucho con la frase de si no le presto atención, no ya va a está, pasar digamos, nada. ya pasó. Y sí, es un mecanismo de defensa que por ahí tiene uno, que muchas veces también lo implementa en su casa. Y de hecho funciona bastante bien. Sí. Yo creo que uno de los mecanismos de defensa más fuertes que puede tener el ser humano siempre va a ser la mente. Y por ahí si vos querés pasar de algo, te motivas a vos mismo a decir no hay nada, sigo y ya está, y seguís. Está buena esa frase. Bueno, después está la segunda anécdota
que nos llegó por medio de las redes sociales de una persona que vio nuestras historias y le gustó compartir su anécdota con nosotros para comentarla. Voy a leer lo que nos escribieron por Instagram. Nos dijeron: sí, una vez nos pasó algo fuera de lo común, nos golpearon desde dentro de un nicho un gran golpe. Y después, un poco expandiendo sobre lo que nos decían, nos dijeron: fue en el Panteón Ferroviario, tengo varios seres queridos ahí, hice como un comentario en silencio a un sobrino y como si me hubiera escuchado, respondió desde adentro con un gran golpe seco. No nos dio miedo. Bueno, eso fue lo que nos comentaba esta persona acerca de su experiencia en lo que había sido, que después, bueno, pudimos estar cerca ahí de lo que es el Panteón Ferroviario. Esta anécdota tiene una leyenda y una explicación lógica. La leyenda cuenta que es un intento de comunicación con los muertos, una forma de los espíritus de conectarse con su familiar, de poder hacerles saber que los está escuchando, que los está sintiendo, por así decirlo, y quiere devolver ese comunicado. A la hora de esta persona hacer la pregunta en silencio, le llegó un ruido de golpe en seco y esta persona lo tomó como una respuesta. Y la verdad también está la explicación lógica de fenómenos físicos, que trata de golpes explicados como físicos naturales. Son golpes que se escuchan alrededor del lugar donde esta persona estaba. Y bueno, como contaste vos antes, al estar en un cementerio lo sentís como una respuesta, como si realmente te hayan respondido, y en realidad son golpes de afuera, que también el panteón era bastante grande y a veces los lugares grandes pueden llegar a hacer que los ecos los ecos de afuera se escuchen como que están cerca. Entonces ese golpe seco se pudo haber escuchado como una respuesta, y bueno, mediante el pensamiento de que estás en un cementerio, de las vibras inquietantes, turbias, te pudo haber hecho hacer sentir que fue una respuesta. Un poco retomando lo que escuchó mi pareja, y un poco también retomando lo que nos contaron Orne y Samu, que bueno, que ellos han escuchado muchas veces ese tipo de golpes. Sí. Y también tener en cuenta de que el golpe se escucha quizás en el momento en el que ella intenta comunicarse. Como siempre dijimos en las demás charlas de No Apague la Luz, es que también ocurre justo en un momento en es el demasiada que, casualidad también. En el que uno está ahí, porque quizás ese ruido se podría haber escuchado 10 minutos después, que ya no estaba más ahí. Claro. Se escuchó justo en el momento en el que quizás ella hizo la pregunta, y es lindo por ahí, para ella quizás, el hecho de sentir que se pudo comunicar, que pudo dejar un mensaje. También tomarlo, viste, un poquito de esa forma, y no quizás buscarle siempre el sentido a todo, sino que también tener esa mente abierta a que esos momentos no pasan justo en un contexto en donde estuviste ahí, en donde hiciste una pregunta. Bueno, y después por otro lado también tuvimos una anécdota que nos llegó a través de las redes sociales, y bueno, nos escribieron, nos decía el mensaje: hace unos años falleció una abuela que quería un montón, y a ella siempre le gustaron los claveles y gladiolas. Yo le llevaba al principio, me pasó unas cuantas veces que esas flores no se marchitaban, sino pasadas varias semanas y hasta meses. En las tumbas de otros difuntos todo marchito estaba. No sé si es paranormal o fuera de lo común, pero me llamaba siempre la atención. Bueno, esto también, yo la verdad no le encuentro una explicación lógica. La verdad es bastante lindo pensar que esas flores perduraron tanto tiempo, y saber que las demás se marchitaban. Sí, tal vez incluso alimentadas por la energía, digamos, positiva de esta mujer, que quizás era ella la que estaba cuidando esas flores, para que se mantengan, para que no se marchiten, y bueno, también tomar un poquito del mensaje de la anécdota anterior, de que saber que quizás están ahí, viste, que cuando vos vas a visitarlo, saben que les dejaste flores, saben que les dejaste un mensaje. Claro. Eso también es lindo por ahí pensarlo de esa manera. Más también hay que saber que, bueno,
creo que ninguno de los tres sabe cuánto dura un clavel, unos claveles en un cementerio, pero teniendo en cuenta que sin cuidado, sin agua, sin luz, a veces sin, no sé, las demás flores, mientras vos vas visitando, ves que se están marchitando y esas flores siguen intactas, te deja pensando que alguien, que esta persona que perdiste las está cuidando y las quiere en su lugar, por así decirlo. Un clavel cortado puede durar hasta 3 semanas si se mantiene en agua fresca y limpia y en un lugar fresco, o sea, hasta 3 semanas. Claro. Sí. Y esta mujer iba en lapsos por ahí un poquito más largos de 3 semanas. Sí, obvio. Bueno, interesante anécdota. Vos, Lautaro, tenés una anécdota más. Bueno, yo tengo una anécdota que viene de parte de alguien muy allegado a mí. También es una anécdota cortita, como estuvimos contando. Por ahí son cosas muy cortitas, muy puntuales que siente uno. Por ahí no se queda tanto tiempo en un cementerio como para decir y dar los recorridos que dimos nosotros, como para decir pasaron cosas en muchos puntos. Mucha gente hace el mismo recorrido, va desde que entra hacia el lugar del ser querido. Pero bueno, a esta persona le pasó que en una de esas visitas al cementerio sintió como el contacto, como si fuese una mano que le toca el hombro, que lo tira un poquito para atrás, como incitando a que se gire, a que se dé vuelta. Okay. También es algo que pasó en un segundo, pero que él afirma que lo sintió muy, muy fuerte, digamos, a ese, Bueno. a ese no contacto. fue un viento, no fue una brisa, Claro. fue una presión, Claro. un empuje. Sí. Claro, teniendo en cuenta eso, tampoco le puedo encontrar una explicación lógica a qué habría pasado en ese momento, pero sí encontré explicaciones espirituales, leyendas urbanas, que tratan de manifestaciones espirituales donde un espíritu intenta llamar la atención e intenta hacer que la persona sepa que está ahí. Sí. Y después está la de proteger el lugar. El espíritu se pudo haber sentido invadido, más sabiendo que es un lugar sagrado, un lugar donde va gente a respetar el lugar. Sí, obvio. Entonces, este espíritu pudo haber empujado a esta persona en modo de tratar de hacer notar que no era bienvenido en realidad. Que él trataba de proteger y de mantener ese lugar como respetado. Entonces, es por eso que pudo haber empujado a esta persona. Sí, es una teoría que quizás yo por ahí la descartaría un poquito por el hecho de que cuando uno va al cementerio y más a visitar a un familiar, va con todo el respeto del mundo. Claro. Sí, obvio. Va más, por lo general se suele llevar una ofrenda también al mismo cementerio, si bien la dejas en un lugar donde está tu familiar, la ofrenda se da, y yo creo que quizás podría descartar un poquito esa teoría de que no fue con malas intenciones, pero yo lo tomaría más quizás como alguien que estuvo ahí, que se hizo notar, ¿entendés? Sí, Claro. yo lo llevaría más por ese lado, como queriendo hacerse notar o como queriendo indicar, simplemente indicando una dirección, como diciendo date vuelta, mira esto, O cuidado. y nada más. Bueno, esas ya son un poco las anécdotas que nos estuvieron llegando, hay muchísimas, sabemos que hay muchísimas, por eso también los invitamos a ustedes a que se sumen a todo esto. Todavía nos queda un capítulo dedicado al cementerio por delante, así que estamos a tiempo de recibir más anécdotas. Si les parece, chicos, cerremos un poco rápido porque estamos bastante largos de tiempo. Valentina acá Moreno se habló todo el podcast. Investigué. Así que nos estamos quedando cortos de tiempo. Pero sí, nos pasó algo cuando empezó a bajar el sol, cuando se empezó a hacer un poco más oscuro todo. Siendo que los tres, todos los cuatro que estábamos ahí haciendo el recorrido, sentimos algo, dejémoslo ahí. Y si les parece, cerremos un poco este episodio como a ustedes les parezca. Bien, Lo queremos 10. invitar a ver el segundo episodio, que también se va a tratar del cementerio. Exacto. Que ahí van a ver nuestro primer recorrido, que ya hicimos, que estuvimos comentando en este capítulo, y van a ver el segundo recorrido en el cual vamos a ir ya con 2 personas que van mucho al cementerio, que van seguido al cementerio y que nos van a poder explicar mejor lo que nosotros sentimos, y también nos van a poder explicar cosas que por ahí a lo mejor
muchas personas sienten y que no saben por qué la sienten y quizás puedan encontrarle una explicación en el próximo capítulo.